¿Qué tal, amigos? Aquí en nuestro pequeño set de Canal 724 Cultura en Vivo queremos saludarlos y queremos con todo el amor que ustedes se encuentren bien, que sus familias estén bien y que por supuesto lo que estamos viviendo nos signifique una acomodación en esta nueva era, en esta nueva manera de hacer las cosas. Y por supuesto nosotros también estamos viendo el tema a nivel de lo que hacemos, que es estas partes audiovisuales. Y por eso estamos muy interesados en brindarles a ustedes material de contenido importante, que sea valioso para que ustedes lo disfruten y que en términos de estar en su casa y estar un sábado, un domingo en la tarde, puedan disfrutar de lo que nosotros estamos queriendo regalarles y darles como valor. En esta ocasión tenemos un invitado majestuoso, es un muchacho muy joven, es un muchacho que se fue de Colombia en el año 2006 y que está haciendo un trabajo espectacular en Europa. Se fue a hacer cine, ya tiene 2 cortometrajes y yo quiero que ustedes lo conozcan y que además de todo lo apoyemos porque tiene unos cortometrajes maravillosos, está terminando su maestría y a través de estos medios y a través de nuestro medio, Canal 724, pues lo que queremos es que ustedes sepan que vamos a tener un poco más frecuentemente temas como este que acabó de pasar de la película de la maestra Livia Estela Gómez, un tal Alonso Quijano, que espero que la hayan visto, pero además esperen porque vamos a tener contenido permanente de obras de teatro, de cinecultura, es decir, vamos a tener un contenido para que ustedes lo disfruten y lo vivan y lo sientan y lo tengan en sus 4 pantallas, en cualquiera de las 4 pantallas, por supuesto. De manera que la invitación es a que se escuchen y que miren esta entrevista con Sergio Guataquira. Sergio Guataquira, que está en este momento en Bélgica y que lo vamos a conectar ahora. Y por supuesto también estamos con el colega Griserio Perdomo, nuestro periodista de Canal 724. De manera que los invito a que disfruten con nosotros este especial con Sergio Guataquira, que es uno de los jóvenes cineastas y que está haciendo una carrera maravillosa en Europa, y ya lo vamos a llamar y ya vamos a estar con ustedes a través de este Zoom para Canal 724 Cultura en Vivo. Listo, un gusto. Bueno, amigos, y lo prometido, aquí estamos con Sergio Guataquira desde Bruselas, está en este momento, aunque sé que vive entre Francia y Bélgica, ahora nos va a contar un poco. Y saludo, por supuesto, a nuestro colega Griserio Perdomo, que está también ahí recogido entre sus plantas y entre su casa, y ahí tratando de sacar a veces la pandemia. La mascota. Bienvenido, Griserio, y bienvenido, Sergio, por supuesto, a nuestro programa. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cortometrajes y vamos a hablar de este muchacho que es tan joven y que está haciendo una carrera maravillosa en esto tan difícil que es el arte de la culinaria. No, mentiras, el arte de los audiovisuales. Entonces, bienvenido, Sergio. Un saludo. Buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, una pregunta del millón. Lo que yo he podido mirar de usted, en la escuela como en el colegio, usted le pasó lo de Einstein. No eran buenos estudiantes, lo echaban de todos lados. Sin embargo, sale a Europa y ahorita es un éxito rotundo el que usted tiene. Es un genio del cine. Díganos a los colombianos y a los bogotanos, ¿cuál fue la idea de coger el cine como vocación de usted? Pues eso es una historia pues más o menos como larga y no tan... Es decir, yo tengo recuerdos de haber estado, mi papá fue actor de teatro de manera muy amateur. Él estuvo en la universidad semiprofesional, estuvo en la Universidad de la Autónoma, y ahí él tuvo la oportunidad de desempeñarse como actor de teatro durante unos 20 años, yo creo, con el grupo de teatro La Farsa. En ese contexto fue en el que nacimos mi hermana y yo.
y los fines de semana nos íbamos a acompañar a mi papá a las repeticiones del grupo de teatro. Y entre cada repetición, al estar constantemente en contacto con la escena, con las diferentes obras de teatro, con las diferentes repeticiones, con los diferentes textos, eh, se fue desarrollando como un gusto, ¿no? Como una pasión por la narrativa más que por el cine. La narrativa fue algo que fue como el primer crush que yo tuve. Y ya luego, a partir de ahí, el deseo de hacer cine fue, muy honestamente, fue cuando vi la primera película. Tenía yo, pues, más o menos unos 13, 14 años, y vi una película que se llama Fast and Furious, que es como Rápido y Furioso, la primera saga, la primera película. Y me acuerdo mucho que hay una cámara que está bajo el camión en una secuencia en la que están haciendo un atraco a un camión, y hay una cámara que está bajo el camión, y hay un carro que pasa de un lado a otro. Y me acuerdo que la posición de esa cámara a mí me marcó mucho porque fue como una revelación, como pensar que hay una gente que piensa y que corta las diferentes secuencias y se imagina en dónde puede potencialmente poner una cámara. Y eso fue lo que a mí más me gustó. Lo que más me gustó y fue lo que me llamó la atención de querer hacer cine. Y eso, pues yo era un niño, es decir, tenía 13, 14 años, y ya con el tiempo fui creciendo, fui a Francia a estudiar porque era como el deseo muy grande era de ir a estudiar. Terminé en una escuela de artes sin saber en realidad si era artes o no lo que estaba, es decir, quería estudiar cine, y ahí me dijeron, aquí es cine, pero en realidad no era una escuela de bellas artes. Y al estudiar en bellas artes en la biblioteca, pues la bibliotecaria me empezaba a pasar cine que yo nunca había visto en mi vida, que era un cine que era François Truffaut, que era Godard, que era pues los dos grandes clásicos que me dieron otra noción de cine. Y esa otra noción de cine también me gustó tanto como me había gustado Fast and Furious en esa época. Entonces, esa mezcla de ese choque de culturas, ese choque de información, ese choque de perspectivas hizo que poco a poco se fuera desarrollando el deseo de hacer cine, que terminó siendo en una escuela de cine en Bélgica. Eso es más o menos. Griserio, continúa por favor con la siguiente pregunta para nuestro querido invitado Sergio Guataquila. Lo que uno lee de los grandes cineastas es que también tienen que ser buenos actores. Usted actúa en este cortometraje y lo hace muy bien. O sea que para ser cineasta bueno, tiene que ser buen actor también, porque tiene que ser un director de orquesta. ¿Cómo maneja el estrés y la presión de los colaboradores y de usted mismo en una escena? Porque siempre hay situaciones imprevistas. Claro, a ver, esto sí es decir, es una realidad, no es la única realidad, pero sí es una realidad muy importante, y es que el aporte artístico de un director de cine, independientemente del guión, en un set de grabación es la capacidad de dirigir a los actores, y la capacidad de dirigir a los actores viene en gran parte, o puede estar desbloqueada en gran parte, si el director sabe actuar o tiene noción de actuación o ha tenido la posibilidad de actuar. Y eso es muy cierto. Cuando uno actúa, ya ha estado, me refiero no a ser actor, cuando uno ha tenido la posibilidad de actuar, uno tiene esta posibilidad de haber estado en la piel de un actor y saber lo que él más o menos siente y poderlo dirigir. Eso es algo como muy importante. Y es muy cierto. Yo tuve la oportunidad de actuar no porque fuera actor, sino porque la situación se presentó como tal. Es decir, que yo escribí un libreto que fue muy personal, que estaba pasando por una época de mi vida que era muy difícil, que era una relación amorosa que salió bastante mal, y una relación amorosa que fue casi dañada pues por todo todo lo que respecta al amor administrativo. Aquí hay algo que se llama el matrimonio arreglado, y mucha gente intenta, cuando son extranjeros, casarse con los europeos para tener papeles. Y hay un procedimiento muy administrativo que pone el gobierno para saber si es o no un matrimonio arreglado. Y eso fue una situación que se me presentó personalmente con ella, la posibilidad eventual de organizar eso, que al fin y al cabo yo no lo hice porque no quería que la relación se dañara. Y al fin de cuentas la relación se dañó,
Y estando en cuarto año de universidad, de escuela de cine, es decir, el primer máster, nuestro primer corto, esa pregunta era si yo hubiese aceptado el matrimonio con ella, cómo se hubiesen pasado las cosas. Entonces, de ahí nació esa idea de crear un matrimonio arreglado, de escribir este personaje, de algo muy personal, de escribir esta historia de amor que me estaba como embargando mucho, mucho la cabeza y el corazón. Y al final la historia fue tan personal que ya no tuve la posibilidad de darle casting a alguien que no fuera yo. Es decir, sí, intentamos con todo, intentamos con colombianos, actores colombianos del mismo perfil aquí, pues hay muy pocos. Luego intentamos alargarlo en Francia, tampoco encontramos, era muy complicado. Entonces intentamos luego con peruanos, con bolivianos, con ecuatorianos, luego intentamos con árabes, es decir, hasta un punto en el que nos dije, ya la cosa era, no, pues toca hacerlo usted, y eso fue lo que se presentó. Y respecto al estrés, pues mire, yo lo viví de una manera muy diferente, es decir, para mí fue mucho mejor ser actor y director al mismo tiempo, porque el actor, es decir, en la escuela europea, no sé muy bien cómo pasa esto en Colombia, pero en la escuela europea al actor no se toca, es decir, al actor se le respeta y se le deja muy tranquilo en su hábitat. Entonces yo aprovechaba ese estatus para que no me preguntaran cosas cuando el director no sabía qué responder. Entonces yo soy una persona que duda mucho, que tiene, es decir, que se cuestiona mucho en ciertas decisiones, necesito tiempo para tomar ciertas decisiones. Entonces cuando me preguntaban, ¿qué hacemos como director? Yo decía, un momento, yo en estos momentos quiero concentrarme en el papel, ahorita hablamos de eso. Entonces yo les decía, no, listo, no hay ningún problema. Y ese momento me permitía a mí reflexionar al respecto y decir, ok, listo, ¿cómo voy a pensar? Y ya cuando tengo la respuesta, ya me quito la máscara de comediante y ya le digo, listo, me pongo la máscara de director. Entonces, eh, ser director y actuar en una primera experiencia es como aprender a montar moto y luego pasar a montar bicicleta. Entonces, esa facilidad de decir, listo, ahora soy director, se quitó un peso encima muy grande también. Y eso fue lo que pasó con mi segundo corto, que fue Simón Llora, con el que ya era solamente director. Y la experiencia, me sentía mucho más tranquilo porque la experiencia pasada había sido mucho más pesada. Entonces, sí, es como la imagen sería esa, como aprender a montar moto primero que montar bicicleta. Y ya luego, cuando con la bicicleta uno se siente como más tranquilo. Y dice, bueno, aquí si me caigo me pego, pero no me voy a matar. Es eso. Oye, Dale, Carlos. Sergio, por lo que he visto de tu trabajo y que me has compartido, por supuesto, este último que va a ser una sorpresa, que lo vas a terminar, que ya es más documental. Yo siento que la presencia de la tragicomedia del amor, ya nos has explicado un poquito que ha sido tu experiencia personal, pero siempre va a ser, digámoslo, tu ruta ahí, en esa cosa del amor, de la tragedia, de esa tragicomedia con el amor, porque el segundo film pues, es muy divertido, pero ¿qué tan presente está esta situación del amor ahí para ti? No, total, total. Es decir, por el momento, es decir, yo intento ser lo más sincero posible y es un tema que siempre me ha afectado mucho, que siempre me ha tocado terriblemente y es algo que con lo que me siento mucho más legítimo para hablar. Yo no soy muy capaz de contar o de hablar de emociones que yo no he sentido o de hablar de temas que no me abarcan el espíritu. Entonces, ese es el tema con el que yo me siento más cómodo. Hay gente que es muy capaz de hablar cosas de las que no han vivido y que son muy capaces de interpretar o de apropiarse emociones, pero yo por el momento no me encuentro, no tengo esa capacidad o no la he desarrollado, no sé si la tendré, pero entonces sí intento vivir el amor de una manera muy tragicómica y eso se presenta mucho también en el tercer trabajo que viene siendo ya mi primer trabajo profesional, que efectivamente es un largometraje documental y que habla más, sí, también habla del mal de amor, pero no de manera personal, sino de lo que están sufriendo algunas comunidades indígenas en el Amazonas. Y sí, también obviamente hay un toque de comedia porque pues es mi manera de ver las cosas, es mi manera es como el color con el que me siento más cómodo para pintar los trabajos con los que trabajo.
Y sí, efectivamente, es por el momento es la brújula que se instala en mi carrera profesional. Porque a pesar de todo, porque a pesar de todo, Sergio, el documental que estás creando también tiene mucho que ver con el tema del amor ahí, ¿no? Porque es lo que... Ay, completamente, completamente. Completamente, eso es, habla del mal de amores, de una oleada de suicidios que está pasando en el Amazonas, que es un tema que se ha dado, que ha tenido cierta, pues, ha sido mediático en cierta medida, y y ahorita últimamente las estadísticas botan un dato que es muy impresionante, que 4 de 10 suicidios son por penas de amor. Entonces sí, obvio, el tema es esencialmente el amor en el documental, en las tribus indígenas, ¿sí? Completamente. Usted tiene algo importante en la narrativa y es algo de García Márquez, es decir, el realismo mágico, que lo que hace de los documentales que yo pude observar suyos, que combina muy bien el tema del amor, la decepción, digámoslo así, y el tema de la felicidad. Y usted lo compara inclusive en alguna entrevista entre la cebolla y el tomate, que es el común denominador de la comida colombiana. La una, Sí, la cebolla, que es como la tristeza, y el tomate, que es como la alegría. Pero, ¿cómo encajó usted ese realismo mágico de García Márquez en sus proyectos que les conozco? Le conozco los tres. pues mire, para mí pues, es un gran honor porque pues principalmente es porque García Márquez para mí siempre ha sido y será siempre la referencia última de la narrativa total. Es decir, siento que es un autor que hizo, su obra es muy popular, pero muy inteligente. El popular inteligente para mí es lo más importante en el cine. Siento que, por ejemplo, hablando netamente del cine colombiano, siento que es un cine muy polarizado, casi como la política colombiana. Es decir, encuentra uno el popular, supremamente popular, que es como estas películas que se estrenan y que tienen mucho éxito en taquilla, y está también el otro lado que es como lo más, que son intelectuales, cine de autor, de arte y de ensayo, y que son las que van a circuitos de festivales. Y uno encuentra muy poco entre esas dos cosas, ¿no? Como un puente que una de esos dos polos. Y entonces siempre ha sido como mi interés en ese sentido. Y siento que García Márquez se ha encontrado, siempre se ha encontrado en ese punto medio tan perfecto que la crítica y el común lector adoran. Entonces, no lo integré, no lo integré de manera consciente, creo yo, es decir, no lo tomé como referencia básica para mis trabajos, pero sí es una referencia total para mi vida. Es decir, estando acá muy lejos, me acuerdo mucho que durante muchos años yo no podía leer García Márquez porque me daba una tristeza muy grande, era una nostalgia muy impresionante, y es como, no sé, es alguien que para mí maneja la nostalgia de una manera tan impresionante, y la melancolía y el mal del país, que al leer eso generó un impacto bastante fuerte en mí, y creo que esas emociones que uno intenta mostrar en su trabajo se reflejan por lo que uno ha vivido y por lo que a uno lo ha influenciado. Me acuerdo mucho de una frase que decía Tarkovsky, que decía que el trabajo del director de cine no es contarle a la gente lo que vivió, sino transmitir lo que sintió. Y eso es principalmente lo que yo intento hacer de manera muy personal, es transmitir eso que yo sentí, y gran cantidad de cosas que yo he sentido en esta vida han sido por la obra de García Márquez. Dale, Carlos. Sergio, háblanos un poquito de la musicalización de tu primer cortometraje, que me pareció muy interesante esa mezcla, ¿no? ¿Cómo se hizo esa musicalización? Ah, la canción del final, el tema del final. Sí. El tema del final es una compositora peruana que ella pues yo tuve contacto con ella, le pedí el favor de poder hablar de utilizar su canción
que es una canción que fue compuesta por su padre, que ella ella la canta, la interpreta, y tuve también contacto con la disquera que se estaba explotando en Perú, y tuve la suerte pues de que me dieron la autorización, pues porque es un corto estudiantil. Entonces dijeron, pues como no hay monetización en el corto, pues entonces listo, hágale, tíresela. Y es simplemente una oda a ese amor como tan generoso, ¿no? Porque es eso, es ese amor de le entrego todo y yo estoy a sus pies y le entrego todo, usted verá lo que hace conmigo. Hay una canción también que me acuerda mucho de ese tipo de emoción que uno puede sentir. Uno la encuentra en un cantante, por ejemplo, también que se llama Seu Josh. La canción se llama Bola de Meia, que es como una bola de medias. Y el tipo le dice a la persona, le dice, mire, yo a usted la amo terriblemente, yo me pongo en sus manos y solamente le pido que no vuelva a mi corazón como una bola de medias. Y entonces como esa vulnerabilidad total, ¿no? Que se siente mucho en esa interpretación, y esta señora tiene una voz que lo deja a uno muy sin respiro. Entonces sí, es una canción que se casaba bastante bien con el corto, y que decidimos ponerla, que se llama Quebranto, ¿no? Eso es una belleza. Y pues sí, eso fue como la suerte, ¿no? De haber tenido una autora como tan generosa en ese sentido. ¿Cómo la ha pasado en la pandemia y cómo se siente uno encerrado y cómo puede trabajar el tema del cine encerrado? Que muchos Pues han intentado hacer cortometrajes. sí, eso es difícil. Es decir, yo no tuve el reflejo de hablar del COVID, porque siento que van a haber 1000 horas al respecto. Es decir, con esto de la pandemia vamos a ver que ya sea en documental, en televisión, en serie o en película, vamos a ver una demanda exagerada del tema de la pandemia. ¿Y por qué no? Es decir, cada quien tiene su necesidad de hablar de lo que quiera, y si ellos consideran que la pandemia es un buen tema, pues eso se respeta totalmente. Yo siento que va a haber mucha competitividad en el tema, y que no lo hice por dos cosas: porque es algo que no siento que me afecta en lo personal, y me afecta obviamente como individuo, como ciudadano, pero no me afecta como artista o como creador o como narrador. No es algo que me interese hablar. Y también es más como también por estrategia, ¿no? Porque es muy difícil llegarle a un productor con un proyecto: mire, voy a hablar de la pandemia. El tipo me dice, pues mira, acá póngalo en la pila de pandemia, que deben haber unos 200, 300 temas. Entonces ahí vamos a ver cuál hacemos. Es más como también por estrategia no lo hice. Ya ahora el proceso creativo pues fue algo que fue bastante modificado, que tuvo un impacto bastante grande. La pandemia aquí tuvo un impacto muy grande en el tema de la creación, porque cuando abren una convocatoria de ciertos proyectos, por lo general se presentan 15, 14. Esta vez se presentaron 30, 45. Es decir, era tanto el tiempo en el que tenía la gente para escribir, que eso desarrolla mucho. Ahora, es que la calidad de escritura mejoró o no, depende de muchas cosas. Hay gente que necesita salir, caminar, hablar. Por ejemplo, me acuerdo de García Márquez, cuando él escogía los personajes, los nombres de los personajes, el tipo se daba vueltas por los cementerios, y cogía las lápidas y decía, mire, este nombre me gusta, y lo mezclaba con otra lápida. Y entonces es algo que él, por ejemplo, en épocas de pandemia no hubiese podido hacer, y de pronto se hubiese sentido frustrado por no haber buscado su nombre, o salir a un lugar y hablar con alguien de su proyecto, o hay gente que camina, y mientras caminaba pensando en los diálogos y los vas grabando con algo. Es decir, cada quien tiene su manera de cocinar, ¿no? Y a mí me afectó bastante. Yo no me sentía muy cómodo escribiendo tampoco, pero, pero pues es lo que hay que hacer, hay que adaptarse, y se presentó la pandemia, uno no puede hacer nada al respecto, y hay que adaptarse, sí. Claro. Eh, Carlos, Bien, vamos a terminar con nuestro querido invitado hoy, Sergio Guataquira. Una pregunta más de nuestro compañero Griserio. Y yo quiero que tú le dejes un mensaje, Sergio,
a esos encuentros ciudadanos que tenemos hoy en día aquí en la ciudad de Bogotá, en donde pues, la alcaldesa está invitando a que se haga dentro de su plan de desarrollo, la gente presente propuestas, tanto a nivel de la cultura como todas las necesidades que hay en nuestras localidades, que tú también las has vivido y las viviste aquí y las has vivido aquí en Bogotá, en tu región, por supuesto. ¿Qué decirle a esas comunidades? ¿Qué decirle a esos colectivos que están en las localidades, en los barrios, que están tratando también de comunicar, que están tratando también de decir a través del celular, a través de hacer, cómo pueden llegar a tener una apertura y una expectativa para que sus productos se vean en el mundo, sobre todo, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa parte tuya? ¿Cómo te has financiado y cómo has financiado ese tema de tu trabajo? Muchísimas gracias y ya nos vamos a despedir, por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, pues el mensaje que yo podría decirles es que independientemente de lo difícil que sea todo, tenemos una infinita suerte de estar en una generación en la que la difusión está, nunca ha sido la difusión tan accesible al público como la es hoy en día. Es decir, la cantidad de posibilidades y herramientas que tenemos para poder manifestarnos nunca se han tenido antes. Es decir, hace 40 años jamás hubiésemos podido pensar en tener una cadena YouTube, en montar videos, jamás hubiese podido pensar, jamás hubiésemos podido hacer películas con nuestro teléfono. Esa capacidad de difusión tan grande, tan democratizada, se puede aprovechar entonces el mensaje es que sin dudar sin dudar ni el más mínimo segundo hacer lo que tengan que hacer, lo que quieran contar. Si sale las tripas, la gente lo va a escuchar. Entre más honesto y más sincero sea, más la gente será seducida por eso. Entonces, se tiene la posibilidad, se tienen las ganas, se tiene el tema, lo que hay que hacer es ponerse a la obra y hacerlo. Es decir, es ahora el momento para actuar y para hablar en una sociedad tan efervescente y tan movida como la es la sociedad colombiana. Sergio, la última pregunta. Yo siempre parto de una cosa, a usted le ha tocado muy difícil en la vida, como a todos nos ha tocado, pero ¿cuál es su mayor orgullo y qué mensaje esperanzador le podemos dar a los bogotanos, a los colombianos, ustedes de Bélgica? Pues el mayor orgullo, yo creo que el mayor orgullo que yo haya podido tener es haberle mostrado a mi mamá, que ahora falleció hace poco, es haberle mostrado en su ámbito que el sacrificio que hizo por su hijo estaba pagando. Es decir, cuando mi mamá tuvo la posibilidad de ver Pablo en el Festival de Cartagena de Indias, para mí eso fue como el mayor orgullo que yo tenía. Y es algo que se me quedará siempre porque ella de cine no sabía mucho, del circuito tampoco sabía mucho, pero sabía que Cartagena de Indias era algo importante, pues porque es algo que se habla mucho. Y el hecho de poder decir, mi hijo está seleccionado, si sea en la sección de cortos de estudiantes, para ella eso fue un orgullo y me da alegría saber que ella se pudo ir con esa imagen. Es decir, que funcione más adelante o no para mí, que yo me convierta en un director importante o no, eso ya es un capítulo secundario. Lo que importa es que ella pudo ver al menos como los pinitos de esa situación. Y sí, el mensaje esperanzador para la gente es que no sé, es decir, decía, hay algo que me acuerda mucho, es decir, no son palabras mías, ¿no? Pero me acuerdo Roberto Benigni cuando ganó el Oscar a Mejor Actor o Mejor Película Extranjera. Me acuerdo que en su discurso en los Oscars él le decía, le doy gracias a mis papás porque me dieron el regalo más hermoso y fue la pobreza. Y me parece que es una frase muy potente porque en la pobreza uno... Y la pobreza es algo personalmente que yo también he vivido mucho y es algo que uno encuentra tantas cosas como para aprender en ese contexto de dificultad. Uno aprende tanto que si en algún momento dado usted considera que es miserable por ser pobre, pues no crea tanto, es más bien un regalo. Es decir,
que no se malinterprete, no estoy diciendo dele las gracias a la gente de ser pobre, pero si lo es, puede decir, puede sacar un provecho y puede aprender cosas. Es decir, lo que usted va a vivir no tiene nombre, no tiene precio, son regalos de la vida que ninguna otra persona con comodidad le hubiese podido vivir. Y eso es una ventaja, para contar historias eso es una ventaja impresionante. Muy bien, queridos amigos, ahora quiero que por favor aquí, Sergio, nos des la ñapa de regalo para nuestros queridos televidentes. Y es que aquí lo he tratado de convencer de que nos permita exponer sus dos cortometrajes, por lo menos un par de semanas, que la gente los disfrute, que la gente conozca quién es Sergio Guataquira, quién es Pablo, quién es Simón, y por supuesto que los vamos a tener primero uno y luego el otro. Entonces danos esa sorpresa, esa ñapa, por favor, Sergio, y muchas gracias. Claro. Desde aquí un inmenso abrazo. Espero que encontremos pronto, que vengas a Colombia, que podamos compartir en Europa y que podamos ver más tu trabajo y por supuesto este último documental que me parece que va a ser también absolutamente maravilloso. Griserio, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Sergio, con esta ñapa. Listo, gracias. Danos la ñapa que sí vamos a tener tu... Sí, con gusto. Vamos a hacer eso, vamos a presentarlo, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias entonces, y un hasta siempre, y un muchas gracias. Listo, lo mismo. Está transmitiendo Canal 724, Cultura en Vivo.